Bueno, me olvidé de poner el micrófono. Ahora está. Bueno, es el 20 de febrero del 2024, segunda edición y gran, gran novedad. Antes que nada quiero aclarar, por gente que me manda noticias de informativos en el extranjero, que yo eh, ni rechazo, ni acepto, ni nada, nada. O sea, lo que dicen periódicos de habla hispana, eh, yo no me hago cargo para nada, ni digo que es verdad, ni digo que es mentira. Yo lo único que publico son las noticias que están autorizadas y respaldadas por Israel y que son traducciones del hebreo al castellano de dos sitios que no hay traducción directa al castellano, que es Arutz Sheva y Arutz Steinmetzer, que es el canal 12 de la televisión y el canal 7 en periódicos. Eh, ¿Por qué de estos dos sitios? Porque me parecen que son los sitios más afines con mi posición eh, religiosa y son más afines con la objetividad en las noticias que dan. Por eso, por eso tomo estos dos sitios. Todo lo demás no me hago cargo. Lo digo por todos los mensajes que me mandan por email para mostrarme, para decirme, dicen esto, es verdad, dicen lo otro, no es verdad. Veo cada barbaridad que mejor pasarla de lado, dejarla y dedicarnos a cosas más constructivas. Bueno, primera noticia impactante. La evaluación en Israel es que Sinwar escapó a través de túneles con su hermano y otros líderes de Hamas a, eh, a Egipto. Esta noticia la voy a ampliar un poco más adelante, la quería dar como noticia de impacto. Seguimos con las noticias. Durante el ataque terrorista de Simchat Torah, Hamas planeó asaltar una prisión en Ashkelon y liberar a cientos de terroristas encarcelados allí. El periódico Al-Sharq Al-Awast informó que el plan fracasó después que los terroristas que se suponían llevarían a cabo la misión no lograron llegar al lugar. Altos funcionarios de Hamas dijeron al periódico que el escuadrón que se suponía tomaría el control de la prisión incluía a 23 terroristas y estaba respaldado por docenas de otros terroristas a quienes se les había encomendado la tarea de irrumpir en una base militar en Ashkelon, lo que también fracasó. Según el informe, el plan se basó en que el escuadrón armado atacaría la puerta principal de la prisión utilizando cargas explosivas y misiles antitanques para volar la puerta y los puestos de seguridad a lo largo de la valla de la prisión. Además de disparar cohetes desde Gaza hacia la prisión cuando se hiciera una señal del escuadrón que estaba allí. Gracias a Dios todo esto fracasó. Hace unas semanas se recibió en Israel información de que Sudáfrica y Argelia están trabajando para cancelar el estatus de observador de Israel en la Unión de Estados Africanos. En Reshet B y en Cannes se revelaron que los dos países planeaban pedir durante la convención de la organización que rompieran las relaciones con Israel
e incluir en la resolución propuesta de la convención una declaración de que Israel está cometiendo genocidio. Un amplio esfuerzo diplomático encabezado por el Ministerio de Asuntos Exteriores Israel Katz impidió la medida. Entre otras cosas, el presidente, el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores enviaron llamamientos y hablaron con los jefes de Estado y ministros de Asuntos Exteriores africanos para frustrar la decisión. Los países actuaron en sus propios países y en algunos casos enviaron altos funcionarios al Ministerio de Asuntos Exteriores de países donde Israel no tiene una oficina de representación. Al final de la semana, los países africanos se reunieron en Addis Abeba e Israel, enviaron a la reunión al director general del Ministro de Asuntos Exteriores, Kobi Blinstein, y a la subdirectora para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sharon Barley, para llevar a cabo conversaciones con el objetivo de frustrar los intentos de África y Argelia. Al final, Israel permaneció como observador después de formar una coalición de políticos africanos que se opuso a la medida. También fracasaron los intentos de pedir la ruptura de los vínculos con Israel y declarar que Israel está cometiendo genocidio en estos sitios. Hace aproximadamente un año, una delegación israelí fue expulsada de la cumbre de jefes de Estado de la Unión Africana en Addis Abeba. En la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores publicadas en aquel momento, se afirmaba que es lamentable comprobar que la Unión Africana ha sido tomada como rehén por un pequeño número de países extremistas, como Argelia y Sudáfrica, motivados por el odio y controlados por Irán. Llamamos a los países africanos a levantarse contra estos que dañan la organización de la propia Unión Africana y de todo el continente. Después de una semana y media en la que los camiones de ayuda de Gaza fueron completamente bloqueados todos los días, algo que fue relativamente contenido por el establecimiento de seguridad, se impuso nuevamente una orden de cierre militar en el cruce Nitzanim. Los manifestantes informaron que anoche, después de varios días de bloqueos decididos por parte de los manifestantes, la policía desplegó largas vallas de alambre de púas alrededor del cruce. Hoy a la mañana, martes, activistas de la organización Tarot Leima y Marcha de las Madres, que llegaron al lugar como lo hacen todos los días, fueron bloqueados por fuerzas policiales que les presentaron una orden militar de área cerrada impuesta por el general de Comando Sur, el comandante Finkelman, en el cruce Nitzanim, y exigió que abandonaran el lugar. A pesar de la imposición de la orden, decenas de activistas más se dirigieron al cruce en ese momento. Las dos organizaciones respondieron. Hasta ahora hemos logrado detener casi por completo el suministro de ayuda a Hamas por ese cruce. No se percibe que el gabinete de guerra, el jefe de Estado Mayor, el general del comando, están frenando a los ciudadanos que les importan, incluidos los familiares de los combatientes, únicamente para permitir la ayuda del enemigo durante la guerra. Esto es doblemente grave. Cuando anoche se publicó la documentación del secuestro de los miembros de la familia Vives, que mueren en los túneles con los demás secuestrados y se ven obligados a conformarse con un cuarto de pita al día. El pita es el pan árabe. El pueblo de Israel no guardará silencio ante esto y seguiremos viniendo todos los días para detener este ultraje moral. Aquí evidentemente, si bloquean el cruce en Nitzanim, nosotros en el sur conocemos esta es la ruta 4. ¿Qué pasa? Pueden bloquear antes del cruce en Nitzanim entre
entre Ashkelon y el cruce Nitzanim. Aquí no hay ningún problema, o sea, se bloquea antes y de esta manera no llegan los camiones. Existe la posibilidad de que se adopte otro tramo para llegar, que es a través de la ruta 2 o de la ruta 6, de la ruta rápida 6. Si sucede esto, exactamente lo mismo. Se puede bloquear a la salida de la ruta 2 o hacia la salida de la ruta 6. O sea que no es un problema grave en el supuesto que se quiera seguir con la medida. No pueden seguir tranquilamente bloqueando el cruce de Nitzanim y la manifestación se puede hacer entre Ashkelon y Nitzanim, que optan por ir por la ruta 2 o la ruta 6, muy bien, se trasladan a la ruta 2 o la ruta 6. ¿Quieren estar seguros? La mitad se queda en la ruta 4 y la otra mitad se queda en la ruta 6, en la salida de la ruta 6, eh, que, eh, que, eh, que también estaría cubriendo la salida de la ruta 2 que está un poco más arriba. O sea que no hay ningún problema logístico. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina afirma que la decisión del gobierno israelí de limitar la oración musulmana en la mezquita de Al-Aqsa durante el mes de Ramadán es una incitación racista y que la comunidad internacional debería imponer sanciones vinculantes a Israel. El Consejo de Jurisprudencia Islámico, o sea, en Palestina, advirtió sobre las consecuencias de la decisión. Según el Consejo, la decisión forma parte del plan de judaizar la mezquita de Al-Aqsa y la construcción del templo imaginario y parte de la guerra general que Israel libra contra los palestinos. Parece que se olvidan que donde ellos construyeron la mezquita de Al-Aqsa, estaba inicialmente el templo, el primero y segundo templo. O sea, ¿de qué templo imaginario me hablan? ¿Y qué intención de judaizar la mezquita de Al-Aqsa? ¿A quién le interesa judaizar la mezquita, una mezquita? Lo que se pretende ahí es construir el futuro templo, que es lo que se construirá cuando llegue el Mesías. El Consejo añadió y afirmó que las autoridades de ocupación y los colonialistas, o sea, nosotros, los israelíes, están llevando a la declaración de una guerra religiosa que reforzará el fuego del odio en la región y agravará el conflicto. Más grave de lo que está el conflicto aquí en Israel, más grave del conflicto que existe en Judea y Samaria, más grave que el conflicto que existe en Jerusalén o en Gaza. Hizo un llamado a los musulmanes a venir a la mezquita de Al-Aqsa y protegerla, porque es un don islámico que pertenece a todos los musulmanes del mundo. Está bien, que vengan, que vengan, que vengan todos. Serán recibidos como se merecen. Maxim Kuzminov, un piloto ruso que desertó del ejército de su país hace unos meses, fue encontrado muerto en el este de España, con balas encontradas en su cuerpo. Según las conclusiones preliminares de la investigación, parece que Kuzminov recibió disparos de 2 desconocidos en la calle y 6 balas alcanzaron su cuerpo. Y en agosto pasado, Kuzminov desertó junto con otros miembros de la tripulación y aterrizó el helicóptero de combate de Rusia en territorio de Ucrania.
El desembarco se produjo en coordinación con Ucrania, ya que se les ofreció a él y a su familia asilo político e incluso recibieron garantías de seguridad para ello. Los padres de Kuzminov viven actualmente en Ucrania, pero como se mencionó, el propio Kuzminov decidió irse a España, donde fue asesinado por desconocidos anoche. Los servicios de inteligencia ucranianos también confirmaron la muerte del piloto. Y ahora sí, atención a la información con la que encabecé este informe. La evaluación en Israel es que Sinwar escapó a través de túneles con su hermano y otros líderes de Hamas a Egipto. Como informó hoy en el sitio web saudí ILAF. El informe se basa en una fuente de seguridad israelí, cuyo nombre no ha sido publicado, según la cual Israel teme que junto con Sinwar también se introducen clandestinamente secuestrados en territorio egipcio. La fuente también dijo que Israel conoce 8 grandes túneles entre la península de Sinaí y la franja de Gaza, que también pueden albergar automóviles y camiones pequeños. La Fuerza de Defensa de Israel dijo, la fuente, creen que jamás contrabandeó armas, misiles, tecnología iraníes a través de estos túneles, además de pasar de contrabando a sus miembros a través del Sinaí para entrenarse en Irán y el Líbano. ¿Hace cuántos meses que lo vengo diciendo? ¿Hace cuántos meses que vengo hablando de estos túneles y de la complicidad de Egipto con estos túneles? El sitio web saudí declaró que se pusieron en contacto con el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel para obtener una respuesta, pero él se negó a responder tanto a la cuestión de la fuga de Sinwar como a la cuestión de los túneles que conectan la península de Sinaí con la franja de Gaza. La semana pasada, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Hagari, reveló un vídeo que mostraba a Yahya Sinwar y su familia pasando por un túnel en Khan Yunis bajo la dirección del hermano del líder de Hamas en Gaza, Ibrahim Sinwar. Ese vídeo yo lo puse en uno de los informativos, no me acuerdo de qué día. El general de brigada Daniel Hagari señaló que a principios de mes la Fuerza de Defensa de Israel arrestaron a familiares del primer círculo del Sinwar y los transfirieron a la investigación del Shin Bet. Según él, los investigados proporcionan mucha información importante de inteligencia. El mes pasado, la cadena NBC informó en nombre de funcionarios israelíes que Sinwar se esconde, posiblemente junto con otros líderes de Hamas, en la red de túneles de Gaza, y que con frecuencia viene protegido por rehenes mantenidos en celdas de prisión a lo largo de los túneles y por agentes de bajo nivel, que son terroristas de Hamas a quienes no dudarán en sacrificar para poder seguir con su propia vida. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel para los medios extranjeros dijo al periodista de la cadena que estar cerca de los cautivos israelíes salvó la vida de Sinwar más de una vez. Una fuente israelí dijo que estima que los líderes de Hamas en Gaza no aceptarán su exilio en el extranjero y señaló que incluso si hay un acuerdo, esta es una mala posibilidad para Israel, considerándola una victoria a la guerra. O sea que ellos considerarían que obtienen una victoria. Yo esto lo vengo anticipando hace meses. Hace meses que vengo diciendo de que el escudo para Sinwar son los rehenes y por eso no los entregan. Y que varias veces Israel supo dónde encontrarlo, pero no pudo hacer nada. ¿Por qué?
por el escudo de los rehenes. Esto lo vengo diciendo sin tener ningún tipo de información, simplemente deduciendo y leyendo entre líneas. Las fuerzas del equipo de combate de la séptima brigada continúan intensos combates en el oeste de Khan Yunis y han eliminado a decenas de terroristas en el último día. La unidad de ataque de la brigada se dirigió a un avión con el que algunos de los terroristas fueron eliminados mediante el cierre rápido del circuito. Otros fueron eliminados mediante disparos de tanques y francotiradores. Los combatientes del equipo de combate de la brigada Givati en Khan Yunis identificaron a varios terroristas armados con un misil tipo RPG y armas tipo Kalashnikov y los eliminó a corta distancia. La Fuerza Aérea, bajo la dirección del Centro de División 98, atacó un almacén de armas de Hamas en el área de la ciudad de Khan Yunis. Durante el ataque se detectaron subexplosiones en el recinto que indican la presencia de muchas armas en el área. En el centro de la franja, el equipo de combate de la Brigada Nahal continuó operando y eliminando a varios terroristas a lo largo del día de hoy. Durante los combates, el complejo de la brigada identificó a un terrorista en la zona, le apuntó con fuego de francotirador y fue también eliminado. El primer ministro Netanyahu asumió la posición de la policía sobre la cuestión de la subida de los árabes al monte del templo los viernes del mes de Ramadán. El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, afirmó que su opinión es que los viernes de Ramadán puedan entrar hasta 5.000 ciudadanos árabes al monte del templo, como lo hacen todos los viernes. Según un informe de Yanir Kosin, en la radio de la Fuerza de Defensa de Israel, Netanyahu asumió la posición policial según la cual se permitiría la inmigración de hasta 50.000 ciudadanos musulmanes de Israel. Además, a pesar de la exigencia de Ben-Gvir de que no se admitiera ningún palestino de Judea y Samaria, Netanyahu aceptó la posición del establecimiento de seguridad de que habría un límite de edad y se admitirían hasta 15.000 palestinos. También en relación con la irrupción de tropas en el monte del templo, Ben-Gvir exigió que se hiciera una irrupción por cada bandera que ondeara. Netanyahu aceptó la posición de la fuerza de seguridad de que las fuerzas entrarían solo en caso de riesgo para los fieles en el muro occidental o la policía. ¿Y qué? Preguntó Cosin. Ben-Gvir llegó con la postura de que la inmigración de los ciudadanos árabes israelíes debía limitarse, pero él no estaba solo. La policía también pensaba lo mismo. Netanyahu optó la postura de la policía de Israel y no la posición de Ben-Gvir ni mi posición, que evidentemente no la escuchó, pero es la de impedir eh, que, que ningún musulmán entre en Ramadán al monte del templo hasta tanto no devuelvan a los secuestrados. El Comité Supremo de Seguimiento de los Árabes Israelíes advierte de las consecuencias de la decisión del gobierno israelí de imponer restricciones a la llegada de musulmanes israelíes y residentes de Jerusalén a la mezquita del Al-Aqsa durante el mes de Ramadán. Como vemos, el ambiente se está calentando. Están calentando motores. Según el comité de seguimiento, las condiciones exigidas por el ministro Ben-Gvir y con las que el primer ministro Netanyahu en un principio estaría de acuerdo, pero que no las aplica, son una declaración de guerra total contra nosotros y un paso preliminar hacia la evacuación de la zona sagrada para permitir
la entrada de los colonos, controla la mezquita de Al-Aqsa en preparación para su demolición, de acuerdo con los que todos los colonos israelíes y extremistas se han esforzado a lo largo de los años. El anuncio del comité de seguimiento destacó que la mezquita de Al-Aqsa, en todo su territorio, es un lugar sagrado solo para los musulmanes y nadie más tiene derecho a entrar en ella y gestionar sus asuntos. Y nunca renunciaremos a la libertad de entrada en Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa en este mes sagrado y en cualquier día y hora. Los musulmanes israelíes dicen que la decisión del gobierno israelí no los disuadirá de venir a la mezquita y rezar allí. Awad Abel Fateh, un residente de Kabul que organiza el transporte de autobús a la mezquita de Al-Aqsa, dijo en una entrevista al sitio web Al-Harmak que espera que el número de fieles sea tan grande como cada año, porque el público musulmán anhela visitar el lugar y ante el hecho de que muchos no pudieron llegar por la situación de seguridad, estimó que los autobuses saldrían del pueblo de Kabul varias veces por semana hacia la mezquita de Al-Aqsa y cada viernes 8 autobuses saldrían hacia la mezquita. Dijo, intentaremos entrar en la mezquita de Al-Aqsa y si no lo logramos, Alá nos recompensará por el esfuerzo. Esta decisión tiene como objetivo hacer estallar la situación en Judea y Samaria y en el territorio de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel están iniciando investigaciones internas que examinarán la conducta del ejército antes y después del 7 de octubre a nivel de tropas, mandos y armas. Según estimaciones, se espera que las conclusiones se publiquen en mayo de este año, pero la fecha puede verse afectada por otros acontecimientos militares importantes, incluida la posibilidad de una escalada en la frontera norte. Las decisiones sobre dimisiones o despidos se tomarán solo después del final de la investigación, cuando, según fuentes, los resultados de la investigación se presentarán al público. El propósito de la investigación es corregir deficiencias y prepararse para el futuro, junto con el deseo de restaurar y promover la confianza pública en la Fuerza de Defensa de Israel. El mes pasado, el jefe de gabinete, Herzi Halevi, se puso en contacto con el Contralor del Estado, Mataniau Engelman, en relación con su anuncio de abrir una auditoría sobre los acontecimientos que precedieron a la masacre de la Franja de Gaza el 7 de octubre. Nos encontramos en medio de un desafío y sin precedentes, con guerras en múltiples escenarios. El desarrollo de la guerra se determinará en los próximos meses. Para lograr los objetivos de la guerra en los distintos ámbitos y preservar la vida de los combatientes, la Fuerza de Defensa de Israel llevarán a cabo investigaciones operativas exhaustivas según sea necesario, centrándose al mismo tiempo en las lecciones de la defensa de los asentamientos y en los acontecimientos que tengan un impacto directo en el campo de batalla. En su carta, Halevi afirma que su oficina dejó claro que tiene intención de iniciar inmediatamente una auditoría que abordará una larga serie de cuestiones de amplio alcance y detallará 33 cuestiones de auditoría. Halevi advierte que la auditoría en el formato previsto durante los combates contradice el principio que se definió y desviará la atención de los comandantes de los combates, dañará la capacidad de investigación operativa y su calidad, y no permitirá que lecciones necesarias que se deben aprender para lograr los objetivos de la guerra.
El ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, dijo al Comité de Aliyah, Absorción y Diáspora que la entrada de la Fuerza de Defensa de Israel en Rafah podría poner en peligro la vida de los secuestrados. Una decisión militar es la que puede lograr un gran avance y espero que suceda pronto, dijo Zohar en el comité. O sea que se contradice. Cuando se le preguntó si entrar en Rafah podría en peligro la vida de los secuestrados, respondió, la respuesta es sí. Cuando se le preguntó cuántos secuestrados están dispuestos a poner en peligro, el ministro respondió, no se me ocurre ningún número imaginario. No hay ningún deseo de poner en peligro a uno o varios secuestrados. Pero la respuesta es, si entrar en Rafah pone en peligro a los secuestrados, los pone en peligro. Y sí, es lógico. Zohar aclaró su intención después de la discusión. La única manera de llegar a un acuerdo es una presión militar masiva hacia Hamas, incluida la entrada terrestre de Rafah. Esa es la única manera en que Hamas buscará un acuerdo. Y evidentemente esto pone en peligro la vida de los secuestrados. Sin embargo, afirmó que a pesar del riesgo que implica una maniobra militar, esta es la manera de devolver a todos los secuestrados a casa y garantizar la completa eliminación de Hamas. 108 de los 513 miembros del Parlamento de Brasil firmaron una moción para acusar al presidente Lula da Silva después de comparar las acciones de Israel en la Franja de Gaza con las de los nazis. Se trata de un número récord de acciones parlamentarias que firmaron la propuesta, esto después de que, como se mencionó, el presidente Lula comparó a Israel con los nazis, en comparación que también recibió bendiciones de Hamas. En comparación con el anterior presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había 41 firmas exigiendo su destitución por su incapacidad para afrontar la epidemia de corona. Ayer, el lunes, el presidente Lula anunció el regreso del embajador de su país desde Israel. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, llamó por teléfono al embajador brasileño Frederico Meir y le informó que el presidente Lula es una personalidad no bienvenida en Israel. Y todo lo que hemos comentado en los informativos anteriores sobre lo que dijo el presidente Lula. El príncipe Williams pidió hoy, a la mañana, el fin de la guerra en la Franja de Gaza y la liberación inmediata de todos los secuestrados. Esto se produce en el contexto de que la Casa Real Británica ha evitado a lo largo de los años intervenir en los conflictos de Oriente Medio. Según sus palabras, el heredero al trono británico pidió un aumento de la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y afirmó que hay un terrible coste humano en el conflicto de Oriente Medio desde el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. Esto de lo más extraño. También dijo, yo como muchos otros, quiero ver el fin de la guerra lo antes posible. Es necesario un mayor aporte monetario para Gaza, que lo dé de su bolsillo. Además, el príncipe británico afirmó que es fundamental que llegue la ayuda y que los secuestrados sean liberados, incluso en los momentos más oscuros que no debemos rendirnos a la desesperación. Yo le propongo al príncipe que lleve a sus palacios, que tiene muchos, y que a todo aquel residente de Gaza, que los lleve a sus palacios, que los alimente, que los mantenga. Sus palabras se producen antes de una visita
en la que pedirá la transferencia de ayuda adicional a la Franja de Gaza y antes de una visita a una sinagoga en el reino donde escuchará sobre el aumento del antisemitismo en su país y en todo el mundo. O sea que antes de escuchar, él ya dio su opinión, cosa que jamás hizo la Casa Real Británica. En los últimos días, los coordinadores de seguridad del Consejo Regional de Eshkol entregaron a Fakim elementos policiales para que fueron utilizados por los terroristas de Hamas en el ataque del 7 de octubre. En los asentamientos del Consejo se encontraron armas, incluidas 2 ametralladoras, municiones y una motocicleta. Todas las cuales fueron utilizadas por los terroristas de Hamas durante los combates. La policía destaca que los terroristas penetraron en el territorio del país en motocicletas y cometieron la masacre. Todas las armas capturadas fueron recuperadas y trasladadas para recibir tratamiento adicional. La policía agregó que los objetos fueron recogidos como parte de una operación para localizar municiones ilegales robadas de las zonas de la matanza. Como recordarán, la semana pasada, la policía localizó en la sede de Amiaús del Consejo Regional de Eshkol otra motocicleta que fue utilizada por los terroristas de Hamas durante los combates. Además, localizaron restos militares, cajas de municiones usadas. Las fuerzas de defensa de Israel distribuyeron hoy, a la mañana, en Rafah, en la Franja de Gaza, un periódico con una fotografía de Yahya Sinwar en un túnel. Este es el periódico A Haizot, que las fuerzas de defensa de Israel distribuyen en la Franja de Gaza con noticias sobre la guerra y mensajes a los residentes de Gaza. Tengan cuidado, aquí leerán la verdad, decía el periódico. En la hoja distribuida hoy por la Fuerza de Defensa de Israel se escribió el mensaje. ¿Es el destino de los hijos de Sinwar más importante que el destino de sus hijos? Junto con una fotografía de Sinwar huyendo con sus hijos por un túnel. En el número anterior que se distribuyó, se escribió sobre el alto funcionario de Hamas, Musa Abu Marzouk, y se citó una cita suya. Los túneles son para que protejamos a nuestros hombres armados y para que la gente tenga cuidado. En la última página del periódico se escribió a los residentes: todavía guardan silencio. Despierten. El futuro está en sus manos. Esta semana los residentes de Gaza recibieron mensajes pidiéndoles que proporcionaran información al sistema de seguridad israelí sobre los secuestrados. A los residentes se les prometía una recompensa en efectivo en un mensaje de texto a cualquiera que proporcionara información sobre los secuestrados israelíes. Un mensaje distribuido en Gaza dice: ¿estás interesado en un futuro mejor para tu familia y una subvención financiera? ¿Tiene alguna información sobre los secuestrados? No dude y contáctenos a este número. Como última noticia del día, las fuerzas de seguridad distribuyeron folletos en el barrio de Jerusalén Este antes del mes de Ramadán y advirtieron con los intentos de perturbar la paz en el monte del templo, como se informó hoy en Cannes. Queridos residentes, durante el último mes de Ramadán, muchos de los miembros del vecindario participan en actividades de incitación y violencia en Al-Haram al-Sharif, el monte del templo. Se lee en la proclamación. Desafortunadamente, las actividades de incitación que tienen lugar tienen un impacto negativo en el lugar sagrado y la santidad del servicio de adoración y provocan daños
a quienes realizan el culto allí. También está escrito que les informamos que participar en daños y violencia provocará una reacción en las personas que lo cometen, en su familia y en la sociedad. Actuaremos con firmeza contra quienes intentan dañar la paz y el orden en Al-Haram al-Sharif. Queridos padres, cuiden de vuestros hijos y no permitáis que participen en actividades terroristas y en la violencia, en vuestro beneficio y en beneficio de los intereses de todos. Bueno, esto es todo por hoy. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.